No me veo. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo van? Hola. Hola, no encontraba, no es fácil, no encontraba para habilitar la camarita. Ay, digo, qué despiole, digo, no lo ¿Qué encontraba. hice? ¿Qué toqué? Como digo yo cada vez que hago una macana digo, ¿qué toqué? Que se me fue todo. Ay, sí, un desastre, mira, a veces, no sé, por ahí se me aparecen cosas que estoy tan acostumbrada a hacerlo, y cuando se me aparecen cosas que ya me salen fuera de lo normal, ya digo, ¿qué pasó? Pero bueno, acá estamos. Hay alguien que tiene un micrófono abierto y se escucha mucho ruido ambiental. No sé quién puede ser. ¿Ya están los alumnos, Gustavo, también? Sí, están todos, bueno, van entrando, tenemos 26 hasta ahora. Bueno. Chicos, recuerden cada uno en su grupo, que recién estábamos hablando con Gustavo, de recordarle a los 20-21 que el parcial es el lunes 6 a las 9, porque no sé quién me comentó que estaba puesto a las 10, pero lo rectificamos para no movilizar tanta gente y que con algunos docentes de la segunda burbuja que puedan venir a las 9, siga trabajando los alumnos con los jefes sin interrupción. Así que recuerden que es a las 9. Bueno, Patri, nos vemos. Y siempre lo mismo, que traigan el folio, el alcohol para rociarlo, que no se pueden prestar viromes y demás, que traigan algunas viromes de más. Y eso. Bueno, vos después sí le avisá que jefes. Eso sí, que después vayan. lo vamos a poner en el aula. Y después le aviso si quiere. Yo ya te dije el otro día que no tengo problemas, eso manejalo vos. No, pero yo te necesito en el piso a vos, Mirta, igual que a Patricia. Yo quiero que tanto, por eso son jefes de piso, no, lo que pretendo es que algún jefe de la segunda burbuja pueda llegar un ratito antes, a las 9, quedarse conmigo en el parcial y después tiempo para bajar a cambiarse. Entonces no se distorsiona nada. Ok. Digo algunos jefes porque algunos alumnos van a ir al aula de teoría del primer piso por el número por cantidad de gente de butacas habilitadas. Esto después lo ponemos. ¿Aula de teoría o aula del laboratorio? El de teoría, porque serían pocos alumnos para no ocupar todo el laboratorio. En realidad, 55 son las butacas y serían tres alumnos que debería, pero no voy a pasar 3 alumnos, voy a pasar o una o 2 comisiones, que son de 4 o de 3, para que no se sientan tan aislados. Tres Tan solos, solos. están en penitencia, claro, pobre. Bueno, ¿ya está para empezar o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Gustavo? ¿Ya Dale, está? sí, ya tenemos un número y ahora ya lo pongo a grabar. Que tengan linda clase. Bueno, dale. Listo, gracias. Recording in progress. Bueno, buenos días para todos y todas. Vamos a seguir hoy con el teórico, que recuerden ustedes es el último antes del parcial, que es el lunes próximo. El parcial es el lunes próximo a las 9 horas. Recuérdenlo, ya después se los van a recordar los jefes y creo que también el centro de estudiantes. Bueno, el tema de hoy es bases, que un poco ya lo hemos visto cuando dimos soporte mixto. Bien.
¿Verdad que no puedo? Ahí está. Bueno, ¿qué son las bases por definición? Las bases protésicas son aquellas encargadas de llevar los dientes de restitución, ¿no es cierto? Los dientes artificiales. Por lo tanto, van a ser las encargadas de recibir las fuerzas funcionales que se producen durante la oclusión y de derivarlas de la mejor manera posible a las estructuras orales de soporte. ¿Esto es así en todas las bases? No. En las bases dentosoportadas, esta función no la cumple la base. ¿Por qué? Porque el reborde o la brecha edéntula está limitada mesial y distalmente. ¿Por quién? Por piezas dentarias naturales. En ellas, previo a la preparación preprotética que corresponda, un lecho tallado como corresponde, con la inclinación del piso que corresponde, con la forma que corresponde. Esa misión no la va a hacer la base, sino que lo va a hacer los apoyos dentarios, transmitiendo las cargas a través de él a las piezas dentarias, al ligamento periodontal y al hueso, que es el último soporte que sabemos tiene toda prótesis que coloquemos en boca. El último y verdadero soporte de toda estructura protésica es el hueso. Bien, ¿cómo lo hace el ligamento? El ligamento tiene fibras que están distribuidas de distintas formas. Esto es un repaso de lo que ustedes ya han venido viendo en fisiología, en anatomía dentaria, en distintas materias. Tiene fibras circulares que están alrededor del cuello, que son las que nosotros, cuando hacemos la sindesmotomía, eliminamos o cortamos, mejor dicho, para poder hacer la ablación de la pieza dentaria. La mayoría de fibras son oblicuas, que están insertas en la pared del alvéolo y en el cemento radicular, que son las que, si están el diente y su periodonto en estado de salud, son las que permiten ese movimiento rotacional a través de un eje que pasa a nivel de los 2 tercios gingivales con el tercio apical de la raíz, y que en una radiografía lo podemos ver como esa característica forma de reloj de arena. Y las fibras apicales, que son verticales, que son las últimas en estirarse, no son fibras elásticas, sino son colágenas, cuando hacemos la extracción dentaria. Este ligamento está entre 2 paredes duras y tienen ese espacio le permite al ligamento una depresibilidad entre 0.2 y 0.5 milímetros. Pero la base, que asienta sobre un reborde residual, puede deprimirse mucho más, entre 1.5 y 2 milímetros, de acuerdo a la constitución fisiológica de esa fibra mucosa que recubre el hueso, de acuerdo a la condición sistémica que tenga el paciente y a muchas otras variables. Lo importante acá es saber que en estos casos, donde hay soporte mixto, como vimos la clase pasada, el verdadero soporte en ese tramo edéntulo es la base, es la que va a estar encargada de recibir a través de las fuerzas oclusales del diente y de la base misma, derivar la carga al hueso. Entonces, con estas pequeñas 2 pantallas que acabamos de ver, podemos colegir que la base, cuando hay un soporte mixto, aparte de función que tiene toda base, de llevar los dientes de reposición artificiales, también va a tener como misión la función de ejercer soporte. La base, ¿qué soporte ejerce o agente de qué soporte es? La base es agente de soporte mucoso en las prótesis a extensión distal o anterior, es decir, cuando hay un soporte mixto. Bien, ¿qué requisitos le vamos a pedir nosotros a toda base? Vamos a pedirle que sea exacta, que tenga una exacta adaptación a los tejidos, con el menor cambio volumétrico que se pueda, que sea de una superficie compacta, biocompatible, no irritante, capaz de admitir y mantener un buen acabado, es decir, que puedan pulirse correctamente, que en lo posible tengan conductividad térmica,
que posean un bajo peso específico, es decir, que sean instaladas en boca livianas, que sean en lo posible resistentes a la fractura y a la distorsión, fáciles de limpiarse, con una aceptable estética, es decir, que se mimeticen lo más posible en boca, con los tejidos naturales, que puedan ser rebasados en el futuro, y por supuesto lo que piden todos los pacientes es que tenga un bajo costo. Bueno, ¿cuántos tipos de base conocemos? Según los objetivos funcionales y según el material de construcción. Según el material de construcción podemos tener bases metálicas y las bases acrílicas, bases hechas en resinas acrílicas. Y según los objetivos funcionales va a haber bases para prótesis parciales removibles dentosoportadas y bases para prótesis parciales removibles con soporte mixto, que es un poco lo que vimos al principio para que ustedes sepan de qué íbamos a hablar. ¿Cuáles son las funciones de las bases para las prótesis dentosoportadas? Es decir, aquellas donde a ambos lados de la brecha de déntula nosotros vamos a tener pilares aptos para recibir y transmitir cargas. Bueno, ¿cuál es la función de esa base? Por supuesto, siempre es la de llevar los dientes de reposición, pero al mismo tiempo va a ser unir los dos pilares que soportan superficies oclusales artificiales, brindar la estética aceptable, evitar la migración de las piezas naturales dentarias en sentido tanto vertical como horizontal. Es decir, son verdaderos mantenedores de espacio, evitando que los dientes migren hacia verticalmente, hacia oclusal, o migren en sentido horizontal hacia mesial o hacia distal, tratando per se de cerrar esas brechas. Entonces, una prótesis parcial removible bien construida, con soportes dentarios, con estabilidad vertical, con buenos flancos en las bases, va a constituirse como un verdadero mantenedor de espacio. Como decía Devane, no solo poniendo énfasis en que cumplan la función de reponer lo que falta, sino que también el mismo énfasis en conservar lo que queda. También una base para prótesis dentosoportadas va a tener como función eliminar retención de alimentos, es decir, que tenga que estar absolutamente bien adaptada a los tejidos basales, y estimularlos ante la función, durante la masticación, a los tejidos subyacentes para que estos se mantengan en un estado de salud correcto. Aquí vemos imágenes en casos de desdentados parciales dentosoportados. ¿Por qué dentosoportados? Que esto lo vamos a ver más adelante cuando se den clasificaciones, pero los dentosoportados son esos espacios donde mesial y distalmente están limitados por dientes aptos para soporte. Aquí arriba los vemos. El paciente, la boca, el maxilar, parcialmente desdentado, con la prótesis colocada a la derecha, y abajo exactamente lo mismo, vemos las prótesis en boca de un lado y del otro, tratando que las bases lleven las piezas dentarias, sean verdaderos mantenedores, estén bien adaptados para estimular el tejido subyacente, y aparte que tengan un buen acabado y elegir el acrílico que sea lo más fácil, lo más parecido al color de la mucosa del paciente, para que se mimeticen lo mejor posible con lo natural. ¿Cuáles van a ser las funciones de las bases cuando tenemos prótesis con soporte mixto? Siempre es la de llevar las piezas dentarias artificiales en cualquier tipo de prótesis, pero también dijimos muy al principio que la base en un soporte mixto es el agente del soporte mucoso, así como el apoyo dentario es el agente del soporte dentario. Entonces, la función será brindar soporte, pero también, de acuerdo a la construcción y a las impresiones que tomemos, deberá contribuir a la retención y a la estabilidad horizontal de ese aparato protésico. También, por lo tanto, si está bien construida, eliminará la retención de alimentos o la introducción
de elementos debajo de la base, estimular los tejidos subyacentes y, por supuesto, lo que siempre pedimos, y nuestros pacientes especialmente, es que sean estéticas. Devolver la estética. Bueno, para que esta base cumpla con la función en prótesis con soporte mixto, con la función de brindar un buen soporte, nosotros debemos saber que deben ser exactas, que adapten correctamente al reborde residual. Y esto se consigue, esta exactitud, que ya lo vimos cuando vimos soporte mixto, con una buena impresión, que no volveremos a repetir porque eso también es uno de los ítems a tener en cuenta cuando tenemos soporte mixto. En las prótesis dentosoportadas, la impresión es siempre una impresión anatómica, porque lo que nosotros deseamos es que tenga una correcta adaptación a la brecha, y después soporte, retención y estabilidad va a estar brindado por otros elementos de la estructura protésica. Entonces, lo único que nosotros debemos hacer es una buena cubeta individual, con el alivio correspondiente al material que utilizamos, y conseguiremos la adaptación exacta. Cuando tenemos soporte mixto, vamos a hacer también siempre cubetas individuales, y elegiremos el material a construir para ver los alivios y la adaptación de esa base en la silla libre, de acuerdo sea maxilar superior o inferior. Volvemos a ver en tipo de impresiones, como lo vimos en el teórico anterior, la impresión de una de las técnicas, que es la técnica de Horn, el modelo partido para cuando hay sillas libres, y todo eso lo logramos, ya dijimos, a través de la impresión. Bueno, entonces, también tenemos que conseguir soporte y estética cuando la base es una base anterior, cuando el edentulismo es en todo el sector anterior. La base debe darnos soporte en sentido vertical, pero también debe dar soporte a las estructuras que sobre él subyacen, es decir, conseguir un buen soporte para los tejidos blandos, como es en este caso, donde faltan piezas anteriores, desde molar a molar, más que anteriores casi solo quedan remanentes dos molares. Entonces acá el soporte no solo es el soporte de la base, es el agente de soporte mucoso, sino también debemos conseguir con ella el soporte de los tejidos blandos que van a apoyarse sobre ellos. La extensión de la base, recuerdan ustedes que esto también lo vimos en el teórico pasado. ¿Se acuerdan que decíamos exactitud y extensión de la base? ¿Cuánto es la extensión? Que también se consigue con una buena impresión bajo cargas selectivas. ¿Pero cómo? ¿Hasta dónde? Entonces yo hago una base extensa hasta donde a mí se me ocurra y voy a conseguir un mejor soporte. No, siempre la extensión dentro de los límites fisiológicos que me determina el tejido protético. Nunca avanzar más allá del tejido protético. Y recuerden ustedes que conseguir una base extensa no significa que nosotros colocamos dientes hasta el último sector. Podemos, la articulación dentaria, que ya también la van a ver más adelante, corresponde de acuerdo a la cantidad de dientes antagonistas naturales que tengamos. Podemos hacer un arco más acortado siempre de lo posible, pero la base, que es el agente de soporte mucoso, siempre debe ser lo más extensa posible dentro de los límites funcionales del tejido protético. Bueno, recuerden ustedes que nosotros siempre hablamos de la estructura colada, siempre hablamos de diseño, siempre lo único que se diseña es el armazón protésico, pero ¿para qué nosotros hacemos prótesis colada? ¿Para qué hacemos diseños? Para hacer prótesis. ¿Y prótesis la hacemos para qué? ¿Para poner solo estructuras coladas? No, nosotros hacemos prótesis para reponer las piezas ausentes. Entonces, la base debe cubrir toda esa parrilla, y recuerden que las parrillas son el jamón del sándwich, es decir, cuando viene del laboratorio colado,
esa parrilla va a venir aliviada. Viene aliviada con los topes ísticos, que ya también los vimos, y esos topes ísticos son los que nos van a dar el espesor de la cantidad de acrílico que va a ir metido debajo. Siempre lo que debe contactar con el reborde residual no es la parrilla, sino el acrílico. Y ese tope nos va a permitir que no se deforme o que no se mueva cuando nosotros hacemos el prensado del acrílico en la mufla. Hay distintos tipos de parrillas, hay algunas, como vemos arriba a la izquierda, la retención para el acrílico es en forma de agujeros, otras en forma de mallas o en forma de red. Las más indicadas, las que prefiero, o la literatura en general aconseja, son estas, porque estas a veces son muy pequeñas y no brindan una buena retención al acrílico. Recuerden ustedes que el acrílico y el cromo no tienen unión química, sino que siempre deben llevar una retención mecánica. Bien. Las bases dijimos que también nos van a brindar retención. ¿Qué tipo de retención? Mecánica, como vimos cuando se dio el teórico de retención mecánica directa. No, nos van a brindar una retención que la buscaremos con la construcción de la base nosotros, los operadores, del tipo basándonos o apoyándonos en la retención física. La adhesión, la cohesión, un buen sellado periférico en el cual contribuirá la presión atmosférica, un modelado fisiológico de las superficies pulidas, que va a ser a través del efecto Fish, que también lo vamos a construir nosotros, o pediríamos al laboratorio que lo haga, y la gravedad. Aquí vemos un esquema donde recordamos que es la adhesión, que es la unión o la atracción entre moléculas de dos cuerpos distintos, como por ejemplo base y saliva. La cohesión, que depende mucho de la viscosidad que tenga el material, por eso nosotros pensamos, en este caso, la saliva, preferimos que no sean viscosas, sino cuanto más cohesión tienen unas moléculas, más sólidos son los cuerpos. Entonces nosotros preferimos una saliva donde no haya una gran atracción molecular, no sea demasiado viscosa porque nos dará un menisco muy alto y nos estará jugando en contra en cuanto a la retención. Y la tensión superficial, que es la adhesión en superficie, ¿cierto? Bien. Recordamos la fórmula de Stanit, que dice que la adhesión es igual a 2 veces la superficie que se 2 veces a la atracción de las moléculas, o la tensión superficial de la saliva, por el área que cubre la prótesis sobre la altura del menisco salival. Entonces aquí empezamos a entender un poco lo que vimos el año pasado, porque una prótesis superior, pese a tener la gravedad en contra, pese a ser superior, es mucho más fácil de llevar para el paciente y tiene mucha más retención. ¿Por qué? Porque cubre el doble de la superficie que cubre una prótesis inferior. Vemos cómo actúan las dos superficies, la de la base y la del terreno, con el menisco de saliva que se debe interponer, cómo actúa la presión atmosférica, la presión del fluido y la fuerza, que en este caso nuestro sería las fuerzas oclusales. El modelado fisiológico de las superficies pulidas, que lo construye el operador. Deben tanto, siempre cuando hablamos de efecto Fish, automáticamente la mente, o será que a lo mejor nosotros lo hemos inculcado así durante años, automáticamente nos referimos a la base inferior y lingual, para el apoyo de la lengua. Que sí, que es muy importante realizar un buen efecto Fish allí, porque la lengua, y sobre todo en pacientes donde durante mucho tiempo no han usado prótesis parciales, removibles a extensión distal o completas, la lengua se apodera, con ese principio de que tienen los órganos, de tratar de cubrir los espacios vacíos. Cuando a cualquier paciente le hacen la extracción por X patología de un riñón, el paciente puede seguir viviendo porque el otro aumenta su volumen tratando de cumplir la función del otro riñón. No llega al 100%, pero cubre un 75%. La lengua, cuando no tiene límites, contornos, se adueña de esos espacios, invade el espacio
neutro, que recuerden ustedes que ese espacio neutro solo debe ser ocupado por dientes, y después lleva mucho trabajo para el paciente, sobre todo mucho entrenamiento, para que la lengua vuelva a su espacio. Muchas veces los pacientes vienen y dicen, no puedo usar prótesis porque me vivo mordiendo la lengua, me muerdo el carrillo, y sí, porque ese espacio neutro donde solo debe estar ocupado por dientes, lo ocupó la lengua. Pero a esto voy. Que el efecto Fish lo debemos construir en todas partes de la prótesis superior e inferior, recordando siempre que debe ser convexo esa forma de la base a nivel del fondo de surco, a nivel del sellado periférico, debe ser cóncavo, y en esa concavidad es para que, por ejemplo, tanto en la prótesis superior como inferior, se adose los músculos que forman parte de la mejilla y traten de mantener la prótesis en posición. En la parte inferior es lo mismo, no solo en el sector posterior y no solo por lingual, un buen efecto Fish para que la lengua se apoye sobre esas concavidades que hicimos, sino también por vestibular, y en la parte anterior también. Recuerden que tanto superior e inferior, con los registros de contornos, por ejemplo, que tomamos en prótesis completa y en prótesis parciales removibles, cuando es tan extenso el sector desdentado anterior, nosotros debemos tomar un registro de contorno porque va a ser el soporte, esa estructura que va a recomponer la base, va a ser el soporte de las estructuras blandas remanentes. Entonces, hablamos del efecto Fish en superior, en inferior, por vestibular y por lingual. Y como dice la imagen, una buena adaptación va a contribuir, una buena adaptación a través de una correcta impresión va a lograr, con una calidad de saliva adecuada, que haya una buena adhesión, que haya un buen sellado a través de la capilaridad que ocurre a nivel de todo el fondo de surco, una buena presión atmosférica que se ejerce a través de toda la parte pulida de la prótesis, y obviamente todo esto va a funcionar correctamente si también hay unas superficies oclusales adecuadas, una correcta oclusión que no desestabilicen las prótesis. Bueno, la estabilidad vertical, ya lo dijimos, lo dan los apoyos y la base. Y la estabilidad horizontal lo dan los flancos de las bases, que son las que, teniendo una correcta adaptación y formato, van a contribuir a la estabilidad vertical de nuestro aparato protésico. Bueno, según el material con que se construyan, vamos a tener bases metálicas y vamos a tener bases acrílicas. Recuerdan ustedes que cuando vimos al principio decía que le pedimos como requisito que tengan buena conductividad térmica. Por supuesto son requisitos, uno pide, uno va a tomar un empleado, como requisito le pide que sea de tal a tal edad, es decir, entre 20 y 30, pero puede tener 22, puede tener 29, y a veces se toma el que tiene 31, que se presenta igual y a lo mejor gana el puesto. Acá es lo mismo, nosotros pedimos requisitos, no todas las bases lo cumplen. Por ejemplo, si pedimos dentro de conductividad térmica, el requisito conductividad térmica, las bases acrílicas no son buenas conductoras térmicas. ¿Quiénes lo son? Las bases metálicas. Pero si pedimos estética, que es otro de los requisitos que le pedimos a nuestras bases, no lo van a cumplir las bases metálicas, lo va a cumplir la base de resina acrílica. Bien, ¿cuándo les parece a ustedes que vamos a usar bases metálicas? ¿Qué es la base metálica? Forma parte de la estructura colada, del armazón protésico colado. Las bases metálicas las podemos usar, o las vamos a usar, en prótesis dentosoportadas. ¿Por qué? ¿Por qué les parece a ustedes que usaremos bases metálicas en prótesis dentosoportadas?
Bueno, fundamentalmente porque no forma el terreno, la brecha edéntula debajo de ella, no forma parte del soporte. En las prótesis dentosoportadas, como su nombre lo indica, quien recibe y deriva la carga al hueso siempre será la pieza dentaria a través del apoyo y de su ligamento periodontal. Entonces, las prótesis dentosoportadas, en prótesis dentosoportadas es donde siempre podemos usar sin ningún condicionamiento una base metálica. Pero están indicadas en espacio protético vertical reducido, como lo muestra el círculo, más allá de que allí habría que hacer una recomposición del plano oclusal. Cuando no tenemos el espacio para resina, parrilla, resina y diente artificial. Entonces, muchas veces, en esas condiciones, por más que se haya reconstruido el plano oclusal y demás, es poco el espacio que nos deja, podemos colocar una base metálica en la cual nos estamos ahorrando bastante espacio porque no necesitamos todo lo que acabo de decir, no necesitamos acrílico, parrilla y acrílico. ¿Cuándo vamos a usar una base metálica? ¿Cuándo vamos a usar una base metálica si tenemos un soporte mixto, es decir, en una silla libre? Bueno, así yendo de lo global a lo particular, le diría cuando no tenemos otra opción. ¿Cuándo no tenemos otra opción? Por ejemplo, que tengamos rebordes residuales maduros, es decir, estables, no colocaríamos una base metálica en una silla libre cuando acabamos hace 15 días de hacer una extracción. Pues no, porque eso se va remodelando y va a tardar cierto tiempo y entonces se va a desadaptar. Y como inconveniente, las bases metálicas no son rebasables. Entonces, siempre en un soporte mixto, en rebordes residuales maduros, es decir, que no estén en remodelación, que no tengan necesariamente que al corto plazo tener que colocarles o realizarles un rebasado. En sillas pequeñas, con muy poco espacio vertical. Por lo general, como lo muestra la figura, ustedes saben que los dientes artificiales traen solo 2 molares, primero y segundo, no se repone el tercero, pero hay muchos casos donde el antagonista de una brecha o de una silla libre tiene en el sector posterior como antagonista un tercero natural, bien implantado, no está extruido, y hay que ponerle algo, si nosotros estamos realizando una prótesis inferior, hay que ponerle algo para que no se extruya. Pero a veces no hay un espacio adecuado. Entonces se puede allá atrás, donde no nos va a molestar la estética, ni puede ser objetado por el paciente, podemos colocar una base metálica, siempre y cuando que en ese reborde donde nosotros estemos colocando el espacio sea muy pequeño, de un diente inclusive con una unidad funcional menos, podríamos colocar, pero sí que nos sirva de estabilidad vertical al diente antagonista natural. Bueno, antes de esto, déjenme ver un segundo. Déjenme ver un segundo y ya les digo. Profe, una pregunta. ¿Para qué es necesaria la conductividad térmica en las bases? No, no es necesario, es un requisito que nosotros le pedimos. Vos, no, por ejemplo, es un ejemplo que yo doy siempre, no es lo mismo, comerte, ¿qué te puedo decir? Un guiso de lentejas en invierno con 4 grados bajo cero, calentito, recién sacado de la hornalla, que comerlo frío. ¿Es lo mismo? No. Bueno, entonces es un requisito que se le pide, con lo cual no quiere decir que todos lo cumplan, pero si pudiera ser, por eso decía que los requisitos no todos lo cumplen, pero es un requisito. Las bases no es que por qué tienen que ser, porque si bien el sabor está en las papilas gustativas de la lengua, nosotros sabemos que es mejor
comer los alimentos, para degustarlos a la temperatura que deben comerse. Claro. ¿Me entendés? Sí. Estaba buscando, que no sé dónde está, no sé si lo di, no me acuerdo, a ver, espérenme. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden que como requisitos es lo que nosotros pedimos a las bases, no todas las bases lo cumplen. Estética, una base metálica, ¿a ustedes les parece que cumplen la función de estética? No, por eso se usan en escasísimas situaciones y nada más. Estaba buscando, que no sé si lo di, no, vamos a ver. Lo de también las bases de acrílico que son utilizadas en pacientes que van a construirse prótesis inmediatas. En una prótesis inmediata, ustedes saben que las prótesis inmediatas son aquellas donde tenemos piezas dentarias y enseguida, una vez construida la prótesis, se van a realizar las extracciones y una vez que realizamos las extracciones se instala la prótesis. En esos casos no se puede de ningún otro modo que realizar una prótesis con bases acrílicas. ¿Por qué motivo? Porque esa prótesis se va a ir remodelando. Acá está. Esto les quería recalcar. Las bases acrílicas, las prótesis con bases acrílicas, están muy indicadas cuando son prótesis inmediatas, es decir, este paciente donde había que hacer las extracciones de todas estas piezas dentarias, 4 piezas dentarias, no puede de ningún modo colocarse otra base que no sea una base acrílica. ¿Por qué? Más allá que en este caso el paciente no se le coloca el flanco vestibular, que es una prótesis sin flanco, la base igual es acrílica, y esto es cuando va reconstituyendo y cicatrizando las papilas, que ya no existen pero porque se perdió la pieza, pero van contorneándose en el reborde de la prótesis, es sumamente estético, pero por eso en estos casos el requisito estético lo cumple una y no la otra. El requisito conductividad térmica lo cumple la que es metálica, no la que es acrílico. Muchas veces los pacientes se quejan de que dicen que le han perdido el gusto a la comida. No, el gusto no está en el paladar, ni lo van a perder porque tengan una prótesis. Es la rehabilitación que tienen que hacer de tener prótesis con bases acrílicos que son verdaderos aislantes. Yo me acuerdo de tomar mate con mi abuela que usaba prótesis completas y no podía porque me quemaba viva, porque no sienten la cantidad de calor que sentimos nosotros por tener prótesis puestas. Después también, cuando nosotros podemos utilizar una prótesis dentosoportada de acrílico, y fíjense ustedes, aquí en estos casos hay pérdida de tejido. Evidentemente, cuando se hizo la ablación de estas piezas dentarias, aquí se perdió tabla. Puede haber sido por infección, por una mala maniobra, por trabajo, por eliminación de algún quiste o lo que fuera. Acá, fíjense, el ancho que tiene la tabla oclusal, o aquí en el sector anterior, y aquí se ha perdido. Entonces acá, con una base acrílica, nosotros no solo vamos a estar colocando las piezas de reposición, sino también reconstruyendo la parte externa del reborde que se ha perdido. Entonces allí lo indicado no es otra cosa que colocar una base acrílica. Aquí lo vemos en boca y en mano. El paciente tenía pérdida de tabla externa, el reborde estaba discontinuado en cuanto a su espesor, y entonces una base acrílica nos permite a nosotros colocar, devolver la forma anatómica y estructural y estética que tiene que tener. Y fíjense lo que les decía también en cuanto a las bases acrílicas, tratar de buscar el acrílico que se mimetice lo mejor posible con los tejidos
con los tejidos naturales del paciente. Recuerden que no todas las encías tienen el mismo color. Hay encías que son mucho más oscuras, el paciente que es mucho más de tez mucho más oscura. Hay encías muy pálidas como estas, y donde si ustedes se fijan bien, el acrílico coincide con el color de sus encías. Incluso hay algunos que no es, algunos acrílicos que son muy translúcidos, que son ideales para prótesis completas, porque son muy transparentes, no transparentes, sino translúcidos, son muy que permiten mimetizarse francamente con la mucosa de que recubre el paciente. Bueno, lo que decíamos por razones estéticas también, las bases de acrílico. Quería estar seguro que había dado lo de los rebasados. Cuando nosotros hacemos prótesis inmediatas, que seguramente al plazo de 3 meses como mínimo hay que rebasarlas para volver a adaptar, esperar que ese reborde se remodele, y hay que rebasarlas, no hay otra opción que colocar bases de acrílicos que permitan rebasarse. Por razones estéticas, obviamente en el sector anterior. Fíjense ustedes lo que le decíamos, el color del acrílico respecto a la mucosa del paciente es prácticamente el mismo, muy bien logrado. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta para hacerme, que pueda contestarlas, alguna inquietud. Si puedo, Profe, puede ser que estábamos justo o capaz que me perdí yo, perdón, cuando en soporte mixto y directamente pasamos a hablar sobre las bases de prótesis parciales inmediatas. No, no te perdiste, porque yo volví para atrás porque me pareció que no había aclarado lo de las prótesis inmediatas. Claro, pero esa parte, como cuando soporte mixto o contraindicaciones, no la dimos. No, escúchame, vos podés hacer una prótesis inmediata con el soporte que vos quieras, pero siempre la base, cuando es una prótesis inmediata, debe ser una base acrílica, porque la tenés que rebasar. ¿Me entendés lo que te digo? No sé quién es la que me estaba Sí, hablando. Doma Agustina. Bueno, Perfecto. ¿me entendés lo que digo? Sí, sí. Cuando vos haces una prótesis inmediata, la prótesis inmediata es aquella prótesis que vos la construís y en el momento de instalarla haces la ablación de las piezas dentarias que no van a quedar en boca. Y sobre esa exodoncia, sobre esa alvéolo que recién extraída la pieza dentaria, colocas la prótesis. Eso te va a llevar un tiempo de cicatrización, lo cual lo va a guiar la base de la prótesis, pero al mismo tiempo va a llevar un tiempo de remodelación ese hueso donde antes estaba la pieza dentaria y de estabilización, que es alrededor de los 3 meses. Alrededor de los 3 meses del paciente vos lo tenés que citar, o va a venir solo y va a decir, se me mueve la prótesis, se me cae, o no está igual de ajustada que cuando me hice las extracciones. Y sí, y va a tener razón, porque a ese tiempo vos la vas a tener que rebasar. Entonces, en prótesis donde vos sean a extensión distal o sean dentro soportadas, no podés colocar otra prótesis que no sea de base de acrílico. ¿Me entendiste? ¿Se entendió o no? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Este tema de bases está íntimamente relacionado con el tema que vimos la clase pasada, que es soporte mixto. Lo que pasa es que hay que hacer la diferenciación entre un soporte dentario donde hay una brecha que no interfiere en el soporte o no interviene en el soporte, porque va a ser solamente soporte dentario, y cuando hay una extensión distal o anterior, es decir, un desdentado posterior o un desdentado anterior. En esos casos, las bases pasan a formar parte del soporte, de ser la base es el agente de soporte mucoso. Entonces hay que distinguir en qué se pueden construir en unas y en otras y qué funciones cumplen en unas y en otras, más allá de las de llevar los dientes de restitución artificiales. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden que el parcial es el día 6
de septiembre, el lunes próximo, en el primer piso. Después en el aula el horario es a las 9 de la mañana, se rectificó el horario porque creo que en el aula figuraba a las 10, es a las 9 de la mañana, pero después también vamos a subir en el aula quienes rinden en el aula magna y quienes en la salita de teoría del primer piso, porque no nos da el cupo de 55 butacas que están permitidas en el aula magna. Entonces es probable que 2 comisiones, perdón, 2 comisiones vayan al aula de teoría del primer